Cuando hablamos de serpientes, inmediatamente se nos viene a la cabeza esa connotación tan negativa que existe con respecto a estas, precisamente por ser un animal tan extraño, que tiene una apariencia alargada, que tiene una piel cubierta de escamas, que no tiene miembros y además por toda esa cantidad de mitos que se han creado alrededor de estas. Por ejemplo, el hecho que digan que pican por la cola, que las culebras lactan de la ubre de los bovinos o incluso de las mujeres que tienen bebés en brazos, que es un presagio de muerte, que tienen apariencia de diablo. Son muchísimos los mitos que existen alrededor de estas y por eso, por este motivo, es que han sido tan perseguidas y son satanizadas. En Colombia tenemos la fortuna de contar con más de 300 especies de serpientes que están distribuidas a lo largo de todo el territorio y solamente el 18% de estas especies son venenosas. Resulta que en medicina veterinaria nosotros hablamos mucho sobre lo que es la salud pública y desde luego el tema de los accidentes ofídicos, que es la lesión que resulta por mordedura de serpientes, nunca han pasado desapercibidos. De hecho, el primer colombiano que empezó a hablar como tal de serpientes y accidente ofídico fue un médico cirujano llamado Evaristo García Piedrahita, fue un vallecaucano que inicialmente identificó la problemática en el departamento del Cauca, más o menos a finales del siglo XIX, y que de hecho es una problemática que ya se ha identificado no solamente en este territorio, sino a lo largo de Colombia y sigue demasiado vigente. ¿Por qué muerde una serpiente? Resulta que los accidentes ofídicos ocurren principalmente en la zona rural a los agricultores precisamente por este labor en plantaciones de café, en plantaciones de palma, los confunden con follaje, las agarran accidentalmente y ocurre el accidente. También cuando las personas están descalzas o con sandalias en zonas boscosas, pisan accidentalmente la serpiente y también cuando las personas manipulan a las serpientes, cuando no tienen de pronto una formación con respecto a cómo agarrarlas correctamente o simplemente por morbo. Recordemos que las serpientes van a contar con dos zonas, una de detección y otra de defensa. En la primera nos encontramos más retirados de la serpiente, sin embargo en este punto ella puede identificarnos por medio de un órgano que se llama el órgano vomeronasal, con el cual procesa información del exterior que capta gracias a su lengua. En esta zona lo primero que van a hacer es tratar de alejarse. Si no tienen esa posibilidad e ingresamos directamente a lo que es la zona de defensa, que ya es una zona mucho más cercana, ahí sí nos pueden atacar. Es vital entonces que conozcamos si nos gusta hacer senderismo, si vivimos en fincas, si vamos a viajar a lugares tropicales, conocer cuáles son esas especies de serpientes venenosas que nos podemos encontrar, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer en caso de tener un desafortunado accidente ofídico, cómo vamos a prevenirlo y aclarar un poco más el panorama sobre las serpientes como tal. En el episodio de hoy vamos a contar con la participación del doctor Danilo García. Dani es colega mío, también es médico veterinario. Dani, bienvenido. Qué rico tenerte en este espacio, que nos puedas compartir todos tus conocimientos y también que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia profesional con estas especies y qué es lo que te ha movido tanto en este mundo de los herpetos, específicamente con el tema de los ofidios. Hola, Vale. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Vamos a charlar un ratico sobre estos fascinantes animales, estos bichos tan magníficos que son las serpientes. Bueno, como ya dijiste, vamos a abordar específicamente el tema de accidente ofídico y espero que podamos desmitificar y cambiar un poco la percepción negativa que muchas personas tienen sobre las serpientes. Respondiendo a tu pregunta, te cuento que mi gusto por las serpientes, bueno, por los reptiles en sí, comenzó hace muy poco, más o menos hace 4 años, y fue porque empecé a ver varias especies de serpientes en las veredas por donde transito y no sabía cómo identificarlas ni saber si eran peligrosas.
Entonces me di a la tarea de saber cuáles especies de serpientes habitan en mi región y así buscando, leyendo, consultando fuentes, siguiendo grupos en redes sociales y siempre muy encarretado con este cuento, fui agarrándole amor y hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo con la cantidad y variedad de serpientes que tenemos en nuestro territorio y a la vez lo poco que sabemos de ellas. En Colombia existen tres familias de serpientes que son consideradas de importancia médica, lo que significa que su veneno puede representar un riesgo significativo para la salud y que puede requerir atención médica inmediata. La primera de estas tres familias es la familia Viperidae, que son a las que comúnmente se les conoce como víboras. La segunda familia es la familia Elápide, a las cuales conocemos como corales. Y la tercera familia es Colúride, que son a las que comúnmente llamamos culebras. Vamos a iniciar hablando de las víboras, familia Viperidae. Las serpientes de esta familia las podemos reconocer visualmente por varias características que las diferencian de otras familias. Por ejemplo, su color. Generalmente estas suelen tener tonos opacos o crípticos. También por la cantidad y la forma de sus escamas, que suelen ser numerosas, sobre todo en la región de la cabeza. Y en cuanto a la forma, suelen ser quilladas o rugosas. Otra característica notable es su pupila, que suele ser vertical, lo cual nos indica que son animales de hábitos principalmente nocturnos. Y por último, la forma de su cabeza, que suele tener una apariencia de triángulo o de cabeza de flecha, lo cual diferencia notablemente la cabeza del cuerpo. Las víboras son una de las familias de serpientes más representativas en Colombia, contando con alrededor de 19 especies distribuidas a lo largo del territorio, desde el nivel del mar hasta los 2.600 metros. Estas pertenecen a los géneros Botrops, que comúnmente conocemos como Mapanás, Botriequis, que conocemos como víbora de pestañas, Botrocofias, que conocemos como zapa u hoja podrida, Crotalus, que conocemos como la serpiente de cascabel, la Quesis, que conocemos como serpiente verrugoso, y Portidium, que conocemos como serpiente patoco. Las víboras presentes naturalmente en nuestro continente americano pertenecen a una subfamilia llamada Crotaline, las cuales se caracterizan por poseer una foseta al lado y lado de la cara, y es por esto que las especies de esta familia son conocidas como serpientes de foseta o serpientes cuatro narices, ya que entre la nariz y el ojo presentan una foseta termorreceptora, la cual es una estructura que complementa su visión, dado que le permite percibir las variaciones de la temperatura externa. Además, en cuanto a la dentición, las víboras se caracterizan por tener una dentición solenoglifa, la cual consiste en un par de colmillos móviles huecos ubicados en la parte superior delantera de la boca y están conectados con glándulas venenosas. Estos colmillos se pliegan sobre el paladar cuando el animal cierra la boca y se enderezan cuando la abre. Se considera que este tipo de dentición es el sistema de inoculación de veneno más eficaz en serpientes. Esta familia es considerada la responsable de la mayoría de envenenamientos por mordedura en el país, cerca del 95%, y son las especies Botros asper al occidente de la cordillera oriental y Botros atrox al oriente de los Andes las que reportan el mayor número de casos de accidentes ofídicos. Por otro lado, una de las serpientes más notables del país es la serpiente de cascabel, nombre científico Crotalus durisus cumanensis, la cual ocupa las tierras secas de la cuenca alta del río Magdalena, la costa caribe y los llanos orientales. Desafortunadamente, esta especie ha sido muy perseguida por la creencia de que su carne posee poderes mágicos o curativos, o de que su cascabel da buena suerte o protege a las personas, lo cual pues obviamente no es cierto, ya que no deja de ser otro animal como cualquiera, y lo que está generando es una destrucción y desaparición de esta especie en el territorio, sin ignorar además el riesgo a sufrir un accidente al intentar matar esta serpiente. En cuanto al veneno, las víboras tienen un cóctel de enzimas muy variado, que tienen un efecto principalmente hemotóxico, miotóxico y cardiotóxico, o sea que actúan a nivel de la sangre, el tejido y el músculo. Pero también hay víboras como las cascabeles, cuyo veneno además de esto también tiene efecto neurotóxico.
sumando sintomatología nerviosa al cuadro clínico de un accidente ofídico causado por esta serpiente. Bueno, vamos a continuar con la segunda familia de serpientes de importancia médica presentes en Colombia. El lápide es la familia de serpientes a las cuales comúnmente conocemos como corales verdaderas. En Colombia tenemos aproximadamente 30 especies de corales y se encuentran presentes en todo el territorio colombiano desde el nivel del mar hasta los 2000 metros. Suelen ser serpientes pequeñas y escurridizas, aunque también hay corales que pueden alcanzar el metro y medio de longitud. Visualmente las podemos reconocer porque en todo su cuerpo tienen patrones de anillos de colores dispuestos en mónadas, en diadas o en triadas, depende de la especie. Los colores que generalmente podemos encontrar en las corales son el rojo, el negro, el amarillo y el blanco. Otra característica importante para reconocer y diferenciar a las corales verdaderas es el tamaño del ojo, siendo en estas muy pequeño y grande en las falsas corales. A esta misma familia de lápidos pertenecen otras serpientes como las cobras y las mambas, que aunque no están presentes en Colombia, se relacionan evolutivamente con nuestras corales. En cuanto a la dentición, los elápidos, o mejor dicho las corales, tienen una dentición proteroglifa, la cual consiste en un par de colmillos huecos que usan para inyectar veneno desde unas glándulas situadas en la parte posterior de la mandíbula superior. A diferencia de las víboras, en las cuales los colmillos son grandes y móviles y se pliegan en el paladar cuando se cierra la boca, los colmillos de las corales son pequeños y fijos, y cuando la boca se cierra, los colmillos quedan fijados en orificios en el suelo de la boca. Los accidentes ofídicos causados por corales en Colombia no superan el 2%, y esto se debe principalmente al comportamiento poco agresivo que presentan estas serpientes, las cuales no suelen atacar y morder a menos que se les moleste y manipule. Además, el pequeño tamaño de los colmillos, sumado a que no pueden abrir mucho su boca para morder, son también motivos por los cuales son muy raros los accidentes ocasionados por corales. Ante una amenaza, esta serpiente intenta escapar o esconder la cabeza entre el cuerpo y levanta su cola con movimientos zigzagueantes para confundir a su agresor. La rabo de ají, la serpiente más comúnmente conocida por los colombianos, nombre científico Micrurus mipartitus, está presente en gran parte del territorio colombiano, excepto en la Orinoquía y en la Amazonía, y esta serpiente puede alcanzar más del metro de longitud. Esta serpiente tiene un mito y es que dicen que pica con la cola, lo cual hace referencia a este comportamiento de esconder su cabeza y, entre comillas, atacar con la cola al agresor para distraerlo. Esto además de que su cola es del mismo color que su cabeza, lo cual es como un bonus a la hora de defenderse. Muchas de las especies de corales tienen un comportamiento de ofiofagia, lo que significa que suelen alimentarse de otras serpientes, incluidas otras corales. En cuanto al veneno, la mayoría de las corales de Colombia tienen un potente efecto principalmente neurotóxico, o sea que puede causar efectos adversos en el sistema nervioso, aunque también hay algunas especies cuyo veneno tiene efectos hemotóxicos, o sea que puede causar efectos adversos en la sangre. En Colombia tenemos una serpiente de la familia de los elápidos que no es una coral. Es una serpiente marina de nombre científico Hydrophis platurus y se encuentra en el Océano Pacífico. Posee una cola en forma de remo, la cual utiliza para desplazarse en el agua. Al igual que sus parientes las corales, son altamente venenosas, aunque también los accidentes ofídicos causados por esta serpiente son muy raros. Y ahora vamos a hablar de la tercera familia de importancia médica presente en Colombia, y es la familia Colúbride, o la que comúnmente conocemos como culebras. Primero que todo, no es que todas las serpientes de la familia Colúbride sean de importancia médica, sino que existen algunas especies que con su mordedura y la consecuente inoculación de toxinas pueden causar cierta sintomatología de envenenamiento en la persona afectada. La familia de las culebras es la más numerosa en Colombia, contando con alrededor de 250 especies registradas y está presente en casi todas las ecorregiones del país, mostrando una mayor diversidad y abundancia en los Andes o en las tierras adyacentes a las cordilleras, hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y en Colombia, las culebras que son consideradas de importancia médica pertenecen a los géneros Filodrias, que comúnmente se conocen como loras. También Clelia, que comúnmente conocemos como cazadora negra o chonta,
y Erythrolamprus, que comúnmente conocemos como falsa coral. En cuanto a su dentición, las culebras pueden ser aglifas, o sea que no tienen colmillos, o también pueden ser opistoglifas, o sea pues que sus colmillos se ubican en la parte de atrás de la boca. Los géneros de culebras de importancia médica en Colombia tienen este último tipo de dentición, o sea opistoglifa. En cuanto al veneno de las culebras consideradas de importancia médica, este tiene una actividad principalmente hemorrágica en el caso de Clelia. En el caso de Erythrolamprus, este veneno tiene una afección local principalmente miotóxica. Y en el caso de Philodrias, específicamente hablando de Philodrias olfersi, este veneno tiene una actividad altamente hemorrágica. También tiene actividad fibrinogenolítica, edemática, proteolítica y además tiene actividad neurotóxica. Los accidentes ofídicos ocasionados por esta familia de serpientes son raros, ya que debido a este tipo de dentición o pistoglifa, las culebras deben abrir mucho su boca para morder con sus colmillos, lo cual dificulta mucho que ocurra el accidente. Además, la mayoría de las culebras poseen hábitos de actividad crepusculares o nocturnos, lo que minimiza aún más el encuentro accidental con las personas. Dani, súper útil toda esta información que nos estás brindando, precisamente por si nosotros vamos a pasear o vamos a estar en el campo, vamos a estar en un lugar tropical o incluso en el mar, identificar este tipo de serpientes simplemente por sus características físicas, obviamente tomando todas las precauciones de no sufrir ningún accidente y en caso de que tengamos un accidente, poderle brindar toda esta información al personal médico para que nos intervenga de una manera oportuna. Antes de que hablemos del accidente físico como tal, yo quiero que Dani nos regale algunas recomendaciones, algunos aspectos, algunas acciones que podemos llevar a cabo para evitar tener un accidente físico cuando vayamos a estas zonas donde sabemos que hay un alto índice de mordeduras por serpientes o que sabemos que está la presencia de estas especies. Primero y más importante es que cuando nos dirigimos hacia el campo o hacia un sitio en el que sepamos o tengamos la sospecha de que puedan haber serpientes, entonces debemos utilizar siempre calzado que suba hasta la altura de la rodilla, preferiblemente botas ya sean de hule o de cuero. También es muy importante no introducir las manos ni los pies directamente en los huecos de árboles, en cuevas o debajo de piedras o ramas. Siempre debemos utilizar algún instrumento para remover los escombros y las malezas, debido a que las serpientes acostumbran a esconderse en estos lugares. También debemos tener cuidado en la recolección de frutos, pues algunas serpientes viven o se pueden encontrar en los árboles o en los arbustos. También debemos realizar una correcta disposición de los residuos a fin de evitar poblaciones de roedores en bodegas, fincas, lotes baldíos, debido a que las serpientes se alimentan de este tipo de animales. Por lo tanto, su incremento también va a favorecer el aumento de serpientes. También si nos encontramos una serpiente, debemos alejarnos, no la debemos molestar y en ningún momento debemos intentar atraparla o hacerle daño. Recordemos que las serpientes son animales silvestres que pueden intentar morder y sea una serpiente venenosa o sea una serpiente no venenosa, siempre lo mejor es la prevención. Y ahora vamos a brindar información acerca de qué debemos hacer en caso de que nosotros o alguna persona que nos acompañe sufra una mordedura de serpiente, ¿cierto? Un accidente ofídico. Entonces, lo primero y lo más importante debe ser alejarnos de la serpiente, ¿cierto? No intentar atraparla, no intentar hacerle daño, como ya habíamos dicho. Debemos anotar la hora en la que sufrimos el accidente, y debemos tomar nota de características de la serpiente, ¿cierto? Su color, su forma, su tamaño y si es posible tomar también un registro fotográfico de la serpiente. También debemos tranquilizarnos o en el caso de que le suceda a una persona que nos acompañe debemos intentar tranquilizarlo, a fin de evitar pues de aumentar el ritmo cardíaco. Debemos retirar todos los objetos y accesorios que generen alguna presión en la zona afectada, como ropa, anillos, manillas, collares, entre otros, ¿cierto? En caso de que haya desmayo, debemos ubicar a la persona que tuvo el accidente sobre su lado izquierdo con la cabeza hacia el mismo lado.
Y por último, debemos dirigirnos al centro hospitalario más cercano. Además, también es muy importante saber qué no debemos hacer en caso de que nosotros o una persona que nos acompañe sufra una mordedura de serpiente. Entonces, como dije anteriormente, lo principal es no intentar atrapar a la serpiente, no intentar hacerle daño, ya que haciendo esto nos exponemos a sufrir otro accidente. No debemos esperar tampoco a que la sintomatología aparezca. No debemos entrar en pánico, debemos siempre intentar conservar la calma y no aumentar nuestro ritmo cardíaco. Por lo tanto, no debemos agitarnos, no debemos correr, ¿cierto? Siempre mantener la calma. En ningún momento debemos aplicar torniquetes en alguna parte del cuerpo. Esto puede ser muy contraproducente. No debemos aplicar hielo ni remojar la herida. No debemos cortar ni chuzar la zona de la herida ni tampoco otras partes del cuerpo buscando que la sangre salga con el veneno. Esto no sirve. No debemos tampoco intentar succionar el veneno. La víctima del accidente no debe automedicarse, debe ir a un centro médico a recibir el tratamiento adecuado, depende del accidente que haya tenido. Y también es muy importante que la persona afectada no vaya a los famosos curanderos o rezanderos, ya que en realidad el único tratamiento efectivo contra el accidente ofídico es el suero antiofídico. Y bueno, esto fue tan solo un pequeño abrebocas a este mundo tan fascinante de los reptiles. Espero que hayan aprendido sobre las serpientes de importancia médica presentes en Colombia y las acciones que debemos hacer y las que no debemos hacer en caso de sufrir un accidente ofídico. Muchas gracias Valen por la invitación y espero poder acompañarte en otro momento para seguir hablando y descubriendo este maravilloso mundo que compartimos con todos estos bichos tan espectaculares. No, Dani, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu disposición. En serio que es un tema bastante interesante y aparte es bien importante en salud pública. Entonces, qué rico haberte tenido acá y que nos compartieras y nos desmitificaras muchas cosas y aparte que nos aclararas un poquito más sobre todo este panorama de las serpientes en nuestro país. Aprovecho para comentarles que Dani hace parte de un colectivo teatral llamado Fábula. Es un proyecto demasiado hermoso donde hacen puestas en escena precisamente para tratar este tipo de temas de accidente ofídico y otros temas que más adelante van a manejar también con educación ambiental. Entonces es un trabajo bien bonito el que están realizando estos chicos y por acá al final les voy a dejar la página de ellos. Espero que nos escuchemos en una próxima ocasión y espero que se les haya quedado algo sobre este tema tan interesante. Chao.